Adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes, mis corazones preciosos. El día de hoy quiero, de una manera muy especial, pedirles a todos ustedes que pongan atención a esto que les voy a compartir, porque yo creo que si después de lo que les voy a decir no se dan cuenta de dónde estamos, por qué estamos aquí y qué estamos haciendo de verdad, eso quiere decir que no están entendiendo nada de lo que estoy haciendo. Y es por eso que les pido de todo corazón que pongan atención a lo que hoy día les voy a narrar. Desde hace más de 2000 años, un hombre miró directamente a los ojos de quienes querían matarlo y pronunció estas palabras. Las palabras fueron más peligrosas jamás dichas. Palabras que harían temblar los cimientos del poder religioso durante siglos. Palabras que intentaron borrar de la historia. Y abrió su boca y dijo: vosotros sois dioses. No era una metáfora, no era una poesía, era la verdad más incómoda que el mundo ha escuchado jamás. Y por pronunciarla, quisieron apedrearlo en ese mismo instante. Pero aquí está lo que nadie te contó. Esa frase no era nueva. Jesús estaba citando sus propias escrituras sagradas. El Salmo 82 estaba recordándoles algo que ellos mismos habían olvidado, algo que tú también has olvidado, algo que todo el sistema de control religioso, político y social ha trabajado incansablemente para que nunca jamás lo recuerdes. Tú no eres un pecador, por favor. Eso es lo que nos hicieron creer, para que sientas que vives en pecado, arrastrándote hacia un Dios delante de ti. Tú eres un Dios experimentándose a sí mismo en forma humana. Si sientes que esta idea te eriza la piel, si algo en tu interior acaba de despertar, aunque sea por un instante, entonces lo que te estoy diciendo va a valer la pena. Que haya llegado todo esto exactamente ahora, cuando tenía que llegar. Porque lo que estás a punto de escuchar no es información común, mi corazón. Es el conocimiento que fue declarado herejía, los textos que fueron quemados, las enseñanzas que fueron enterradas en vasijas de barro en el desierto egipcio durante más de 17.000 años, esperando el momento exacto en que la humanidad estuviera lista para recordar. Ese momento es ahora y tú ya estás aquí conmigo. Porque en 1945 un campesino egipto llamado Muhammad Ali descubrió accidentalmente una colección de manuscritos antiguos cerca de Nag Hammadi. Lo que encontró va a cambiar para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo, evangelios completos, enseñanzas secretas, revelaciones que la iglesia oficial había trabajado durante años, siglos por destruir. Y en el corazón de todos esos textos, una verdad repetida una y otra vez. El reino de Dios no está en los templos, no está en el cielo,
en sitios lejanos, no, está dentro de ti mi corazón. Siempre ha estado dentro tuyo. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos sobre las enseñanzas de Jesús, contiene una frase que resume todo, toda esta sabiduría prohibida. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Esta no es teología abstracta, es un mapa de regreso a casa, un mapa que te fue robado. Pero antes de que te lleve más profundo en este viaje que estoy narrando ahora, necesito contarte sobre alguien cuya historia ha permanecido oculta durante casi 2 milenios. Alguien que arriesgó todo para preservar exactamente lo que estás a punto de escuchar. Es un hombre que nació en Alejandría. Nació en una familia de escribas, judíos, que había servido a la legendaria biblioteca de Alejandría durante generaciones. Desde muy niño aprendió que las palabras tenían poder, que los textos contenían mundos enteros y que algunos conocimientos eran tan peligrosos que debían ser. A los 20 años, Natanael ya era reconocido como uno de los copistas más hábiles de su generación. Su trabajo consistía en duplicar documentos oficiales para la Iglesia cristiana, que estaban consolidándose como fuerza dominante en el Imperio Romano. Copiaba cartas de obispos, decretos doctrinales. Las escrituras estaban siendo seleccionadas como canónicas, día tras día. Sus manos reproducían las palabras que otros habían decidido que serían sagradas. Pero una noche todo cambió. Un anciano sacerdote egipcio, un hombre que Natanael había visto merodeando por los archivos durante semanas, se acercó a él cuando todos los demás se habían retirado. Sin decir palabra, colocó un manuscrito sellado sobre su mesa de trabajo. El sello era antiguo, más antiguo que cualquier cosa que Natanael hubiera visto. El anciano susurró una sola frase antes de desaparecer en las sombras. Lee esto cuando estés solo y luego decide qué clase de hombre quieres ser. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, Natanael rompió el sello. Lo que encontró en esas páginas amarillentas demolió todo lo que creía saber sobre Jesús, sobre Dios, sobre sí mismo. Era una colección de dichos atribuidos directamente a Jesús, enseñanzas que jamás había visto en ningún evangelio oficial. Y la primera frase que leyó lo dejó sin aliento. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. No en el cielo, no después de la muerte, no en ningún templo lejano sobre la tierra. Aquí y ahora, invisible, solo para quienes no quieren mirar. Natanael leyó toda la noche y cuando el sol comenzó a asomarse, supo que su vida nunca volvería a ser la misma, porque ahora entendía por qué ciertos textos estaban siendo distribuidos, por qué ciertos evangelios estaban siendo declarados heréticos, por qué la iglesia que estaba haciendo necesitaba controlar tan ferozmente qué verdades podían existir. Un ser humano que sabe que es divino no puede ser controlado. Y los años que siguieron llevaron a Natanael por un camino de búsqueda que pocos se atreven a recorrer. Encontró comunidades secretas de cristianos que preservan enseñanzas diferentes. Conoció a místicos que hablaban de la chispa divina dormida en cada alma. Y finalmente, en las catacumbas de Alejandría, encontró a quien se convertiría en su maestra.
una anciana llamada Miriam, descendiente espiritual de una línea de conocimiento que se remontaba a María Magdalena misma. Lo que Natanael aprendió de Miriam, lo que decidió preservar para las generaciones futuras, enterrando manuscritos en vasijas de barro, con la profecía de que serían encontrados cuando más se necesitan. Es exactamente lo que vas a descubrir en las próximas 2 horas, o de repente un poco más, mi corazón, porque lo vamos a dividir en varias partes, pero me gustaría que tuvieras la calma, la tranquilidad para entenderlo y poder comprender en realidad las cosas que tenemos que saber todos, mis amores. Vas a descubrir cosas que, bueno, ya creo que las sabemos, porque nosotros ya no tenemos que hablar de religión. Tenemos que hablar de lo más sagrado que existe. Es un viaje de regreso a ti mismo, a la verdad de lo que tú eres, a la memoria que te fue robada y que estás esperando ser recuperada. Prepárate, mi corazón, porque nada de lo que creías saber sobre nuestro amado Maestro Jesús, sobre la espiritualidad, sobre su propia naturaleza, sobrevivirá intacto después de lo que estás a punto de escuchar, mi corazón. El viaje comienza ahora. Capítulo 1. La noche que descubrí que todo era mentira, recuerdo con perfecta claridad la sensación del papiro bajo mis dedos. Aquella noche, antiguo e impregnado en un aroma que solo los documentos verdaderos viejos poseen. Mis manos temblaban, no de frío, sino de algo que no tenía nombre. Quizás era terror, quizás era el presentimiento de que estaba a punto de cruzar el umbral de lo que no habría retorno. Durante años había sido un copista fiel que sacaba copias fotostáticas. Bueno, ahora le llamamos copias fotostáticas, pero en ese entonces le llamaban copista porque lo copiaba todo igualito. Era en su era reproducir con exactitud, sin cuestionar, sin interpretar todos los documentos que pasaban por sus manos. Eran sagrados, no porque yo se entendiera, dice él, sino porque otros más importantes que yo habían decretado que así era. Yo era una herramienta, un instrumento. Mis opiniones no importaban. Pero esa noche, con el manuscrito del anciano frente a mí, por primera vez en mi vida, me hice la pregunta que cambiaría todo. Si esto que tengo entre mis manos también es antiguo, también fue escrito por seguidores de Jesús, también contiene sus palabras, entonces, ¿por qué nadie me lo mostró antes? ¿Por qué este sellado y oculto mientras yo paso mis días copiando otros textos una y otra vez? La respuesta vino antes de que terminara de formularse la pregunta. Porque este texto dice algo diferente y lo diferente, descubriría pronto, era peligroso. Lo que la mayoría de las personas no comprenden sobre el cristianismo de los primeros siglos es que no existía el cristianismo único. Había cristianismos en plural, decenas de comunidades dispersas, sobre todo el Mediterráneo, cada una con sus propias tradiciones, sus propios textos, sus propias interpretaciones de quién había sido Jesús y qué había enseñado realmente. Algunos grupos creían que Jesús era un profeta humano, iluminado por un Dios. Otros sostenían que era un ser completamente divino, que solo aparentaba tener cuerpo físico. Había quienes pensaban que su mensaje central era el amor al prójimo y la justicia social. Y había otros, los que serían llamados gnósticos, que enseñaban algo radicalmente diferente. Que Jesús no vino principalmente a morir por los pecados del mundo, que Él vino a despertar a la humanidad de un sueño. Mis amores, mil perdones, me interrumpieron. Tenía que parar un ratito, mil perdones. Quiero continuar, quizás repetitivamente, pero nuestro amado Maestro Jesús
vino a la tierra para despertarnos. No vino para morir por los pecados como nos hicieron creer. Él vino a despertar a la humanidad de un sueño y recordarle algo que había olvidado, a revelar nuestra verdadera naturaleza en aquellos primeros siglos. Todos estos grupos coexistían, discutían, a veces cooperaban entre todos, pero todo cambió cuando el cristianismo dejó de ser una secta perseguida para convertirse en una religión oficial del Imperio Romano. El emperador Constantino, un político brillante que entendía el poder de la religión como herramienta de unificación, necesitaba un cristianismo ordenado, coherente y controlable, que pudiera gobernar un imperio donde cada comunidad cristiana solo creía cosas diferentes. Necesitaba una doctrina, un credo único, una versión oficial de la verdad. Y así nació, mis amores, el concilio de Nicea, en el año 325. Obispos de todo el imperio se reunieron para decidir, literalmente votar, que sería considerado verdad cristiana y que sería declarado herejía, y qué textos serían sagrados y cuáles serían destruidos, qué versión de Jesús sobreviviría y cuáles serían borradas de la historia. Eso era lo que estaban queriendo conseguir todos ellos. Lo que pocos saben es que muchas de las decisiones no se tomaron por argumentos teológicos, sino por conveniencias políticas. Constantino no era teólogo, ni le importaba hacerlo. Le importaba la estabilidad del imperio, y para esa estabilidad necesitaba una religión que enseñara obediencia, que estableciera una jerarquía clara de autoridad, que colocara el poder de salvación exclusivamente en manos de una sola religión, que enseñará que cada ser humano ya es divino en el reino de Dios, que está dentro de cada persona, que no necesita sacerdotes, ni templos, ni intermediarios para conectar con lo sagrado, perdón. Pero esta religión era inútil para sus propósitos. Era incluso peligrosa, ¿verdad? Y así comenzó la gran purga. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos. Poseerlos se convirtió en un crimen. Comunidades enteras fueron perseguidas y muertas. Bibliotecas fueron quemadas a una versión muy específica del cristianismo, aquella que enfatizaba la obediencia a la autoridad eclesiástica, la salvación solo a través de la iglesia y la naturaleza pecaminosa e indigna del ser humano se convirtió en la única versión primitiva. Todo esto lo descubrí gradualmente en los meses que siguieron a aquella noche. Pero esa primera lectura, ese primer manuscrito, plantó una semilla que ya no podía ser ignorada por mí. El texto que el anciano me dio contenía dichos de Jesús que jamás había visto en ningún evangelio oficial. No contaban historias de milagros, ni parábolas que las masas eran declaraciones directas penetrantes, enseñadas para entretener, sino para despertar. Una frase en particular se grabó en mi mente con fuego. Si tus líderes te dicen, mira el reino que está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederán. Y si te dices, está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te reconozcas a ti mismo, entonces serás conocido. Leí estas palabras 2 veces, 10 veces y más, y cada vez algo en mi interior resonaba, con una verdad que no podía negar. El reino de Dios no estaba en ningún otro lugar
eterno. No estaba en el cielo, esperando que muriera para alcanzarlo. No estaba en el templo, dependiendo de que los sacerdotes intercedieran por mí. Estaba dentro de mí. Siempre había estado dentro mío. Pero si esto era cierto, entonces todo lo que me habían enseñado era, si no completamente falso, al menos terriblemente incompleto. Los días que siguieron fueron más difíciles de mi vida. Seguía haciendo mi trabajo de copista, reproduciendo los textos oficiales con la misma precisión de siempre, pero ahora cada palabra que copista me parecía sospechosa. Cada vez que escribía sobre la naturaleza pecaminosa del hombre, sobre la necesidad absoluta de la gracia de la iglesia, sobre el Dios distante que debía ser aplacado con sacrificios y sumisión, una voz en mi interior me preguntaba: pero, ¿qué hay de aquellas otras palabras? ¿Qué hay del reino que está dentro mío? Y comencé a investigar en secreto, usando mi posición de acceso a los archivos. Empecé a buscar referencias, textos prohibidos, a comunidades perseguidas, a enseñanzas alternativas, y lo que encontré superó todo lo que yo había imaginado. Descubrí que antes del canon del Nuevo Testamento fuera establecido, existían más de 50 evangelios diferentes circulando entre las comunidades cristianas. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María, el evangelio de la verdad. Cada uno ofrecía una perspectiva diferente, matices diferentes, énfasis diferentes sobre quién era Jesús y qué había enseñado. Yo descubrí que habían comunidades enteras, los valentianos, los basilidianos, los setianos, que habían preservado tradiciones de la enseñanza que se remontaba, según ellos, a los discípulos más cercanos de Jesús. Tradiciones que hablaban de niveles de conocimiento, de una enseñanza externa para las masas y una enseñanza interna para los iniciados. Descubrí que el mismo Jesús de los evangelios canónicos había hablado de esto en los evangelios de Marco. Capítulo 4. Jesús dice claramente a sus discípulos: a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Dos niveles de enseñanza: parábolas para el público general, misterios para los iniciados. Y los misterios, aquello que solo se revela a quienes están preparados, tenían que ver precisamente con la verdad que el manuscrito del anciano me había mostrado, con la naturaleza divina de un ser humano, con el reino interior y con el camino del autoconocimiento como vía de salvación. Ya pasaron 3 meses antes de que volviera yo a ver al anciano, que me había dado el manuscrito, y también nuevamente apareció una noche tan silenciosamente como la primera vez, y se sentó frente a mí, como si hubiéramos acordado encontrarnos. ¿Has estado buscando?, dijo. No era una pregunta. Asentí sin saber que podía confiar en él, sin saber si me estaba poniendo a prueba. Hay alguien que quiere conocerte, continuó, alguien que puede responder las preguntas que ahora te queman por dentro. Pero antes de llevarte con ella, necesito saber una cosa. Cuando descubras la verdad completa, cuando ya no puedas volver a ver el mundo como lo veías antes, ¿serás capaz de vivir con este conocimiento? No entendí del todo su pregunta, y entonces la entendería más tarde, porque hay verdades que una vez conocidas no pueden ser desconocidas, ¿verdad? Claro que sí, mis corazones. Verdades que cambian para siempre la manera en que te relacionas con todo, con la religión, con la sociedad, con los otros, contigo mismo. Sí, respondí, aunque no sabía realmente a lo que yo estaba accediendo. El anciano sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Entonces ven conmigo, hijo mío, dijo. Hay alguien esperándote en las catacumbas. Esa noche descendí por primera vez a los túneles subterráneos que se extendían bajo Alejandría. Como una segunda ciudad oculta, el anciano caminaba
delante con una pequeña lámpara, guiándome por pasajes que parecían no tener fin. El aire era denso, antiguo, cargado, con una solemnidad que podía sentirse en los huesos. Finalmente llegamos a una cámara más amplia, iluminada por varias lámparas de aceite, y allí sentada sobre cojines gastados, como si se hubiera estado esperando durante años, estaba Miriam. Era anciana, más anciana que cualquier persona que hubiera conocido. Su rostro era un mapa de arrugas que contaban historias de décadas, quizás de siglos. Pero sus ojos, sí, sus ojos eran de alguien que había visto cosas que la mayoría de los humanos jamás veremos. Había en ellos una paz que no era resignación y una intensidad que no era ansiedad. Era como mirar directamente a una llama que había aprendido a arder sin consumirse. Así que tú eres el joven escriba que encontró el texto prohibido, dijo su voz. Era suave, pero penetrante. El tipo de voz que no necesita elevarse para ser escuchada. No supe qué responder. Asentí, torpemente. Miriam sonrió. ¿Sabes por qué estás aquí? Preguntó. Porque tengo preguntas, respondí. No, dijo ella, estás aquí porque ya conoces las respuestas. Solo que todavía no te has dado permiso para creerlas. Esta noche no dormí. Miriam comenzó a enseñarme cosas que transformaría completamente mi comprensión. Me habló de los primeros seguidores de Jesús, de cómo había existido desde el principio una corriente de enseñanzas que veía en él no solo a un Salvador eterno, sino a un revelador de la verdad interior. Pues me habló de María Magdalena, no como la pecadora arrepentida que la iglesia oficial había inventado, sino como una de las discípulas más cercanas, guardianas de las enseñanzas de Jesús. Solo compartía unos pocos. Me habló de la gnosis, esa palabra griega que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento, no el conocimiento intelectual de datos, hechos, sino el conocimiento directo, experimental, transformador, el conocimiento que cambia al conocedor. Y me habló de la verdad central que todos los textos gnósticos preservan con diferentes palabras, pero el mismo significado esencial, que dentro de cada ser humano hay una chispa de lo divino, que esa chispa es nuestra verdadera naturaleza, que el sufrimiento humano no viene del pecado original, sino del olvido original, que había olvidado quiénes somos realmente. Ay, porque hemos olvidado todo eso, mi corazón, nos han obligado a eso. Bueno, el camino de salvación, me explicó Miriam, no es creer correctamente ni obedecer correctamente, es recordar, despertar, reconocer lo que siempre ha sido, pero que todos hemos olvidado. Le pregunté por qué, si esto era cierto. Nadie me lo había enseñado antes, porque estas ideas eran tratadas como herejías peligrosas, en lugar de como la verdad liberadora que obviamente era. Miriam me miró con una compasión que contenía siglos de tristeza. ¿Por qué un ser humano que sabe que es divino? Respondió. No puede ser controlado, no necesita intermediarios. No necesita sacerdotes que le digan qué creer, ni instituciones que administren su salvación. Es libre, y la libertad verdadera es la que más tiene todo sistema del poder. También nos comenta que él pasó las siguientes semanas visitando a Miriam cada vez que podía escaparse de sus obligaciones. Y cada encuentro era una revelación. Cada conversación demolía otra capa de condicionamiento y revelaba otra verdad oculta. Me mostró manuscritos que habría preservado durante décadas, textos que harían temblar los cimientos de la cristiandad oficial si salieran a la luz, evangelios apócrifos
atribuidos a discípulos cuyos nombres habían sido deliberadamente borrados de la historia. Enseñanzas que hablaban de la divinidad interior con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones evasivas. Y gradualmente, mientras absorbía todo ese conocimiento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era solo que estuviera aprendiendo información nueva, era como si una parte de mí que había estado dormida toda mi vida estuviera finalmente despertando, como si las palabras de Miriam y los textos antiguos no me estuvieran enseñando algo nuevo, sin recordándome algo que de algún modo siempre había yo sabido. Miriam notó el cambio y un día después de una sesión particularmente intensa me dijo algo que grabé en mi memoria para siempre. Natanael, el conocimiento que estás recibiendo, lo que te hace especial te hace responsable. Y porque cada vez que despiertas ya no puedes fingir que duermes. Una vez que recuerdas quién eres, ya no puedes pretender ser menos de lo que eres. Y una vez que reconoces la verdad, tienes la obligación de vivirla. Le pregunté yo, dice él, ¿qué significaba esto? Practi significa, respondió, que todo lo que hagas a partir de ahora será hecho por alguien que sabe. Cada palabra que pronuncies, cada acción que realices, cada interacción con otro ser humano será desde la conciencia de tu naturaleza divina y eso lo cambiará todo. Pasaron los años, Miriam envejeció, más aún si es que eso era posible. Yo me convertí en uno de sus estudiantes más dedicados, parte de una pequeña comunidad de buscadores que preservábamos este secreto de las enseñanzas en el mundo exterior. Estaba decidido a destruir y finalmente llegó el día en que Miriam me llamó con una última conversación. Estoy próxima a partir, dijo con la misma serenidad con la que decía todo, pero antes de irme necesito encomendarte una tarea. Me explicó que la persecución contra los textos gnósticos se estaba intensificando, que pronto sería imposible preservar los manuscritos en Alejandría, que alguien necesitaba llevarlos lejos, enterrarlos en algún lugar donde permanecerían ocultos hasta que fuera seguro revelarlos nuevamente. Hay una profecía, me dijo, que ha pasado de maestro a estudiante desde los tiempos de los primeros gnósticos. Dice que llegará una era en que la humanidad estará tan perdida, tan separada de su verdadera naturaleza, tan hundida en el materialismo y el olvido, que el dolor colectivo abrirá finalmente las puertas de un nuevo despertar. En esa era los textos ocultos serán encontrados y serán encontrados porque serán necesitados. Miriam me miró con esos ojos que habían visto tanto. Tu trabajo, Natanael, es asegurarte de que estos textos estén allí cuando se los necesite. Entiérralos, protégelos con tu vida si es necesario y confía en que en el momento correcto llegará. Le pregunté, ¿cuándo sería ese momento? ¿Cómo sabríamos que había llegado? Lo sabrán, respondió, porque el mundo estará tan hambriento de verdad que ninguna fuerza podrá detener su verdadera revelación. Miriam murió 3 días después, tan pacíficamente como había vivido, y yo cumplí mi encomienda. Viajé al sur, hacia el desierto de Egipto, hacia el lugar cerca de lo que hoy se conoce como Nag Hammadi, y allí en vajillas de barro selladas, con el mismo cuidado con que se sella el tesoro, enterré los manuscritos que cambiarán el mundo. Eso fue hace más de 16 años. Ahora, mientras escuchas estas palabras, sabes que la profecía que Miriam se cumplió en 1945. Esos manuscritos fueron encontrados y la verdad que intentaron descubrir está finalmente saliendo a la luz. Lo que descubrirás en los capítulos que siguen no es información para tu mente, es un recordatorio para tu alma.
cada palabra ha sido preservada a través de siglos de persecución y silencio, específicamente para este momento, específicamente y especialmente para ti. Porque si estás escuchando esto, no es coincidencia. Algo en ti ya reconoció algo de estas palabras, porque ya estás listo para despertar. Y en el próximo capítulo te voy a narrar las palabras exactas que casi le cuestan la vida a Jesús. Esa declaración explosiva de que somos dioses, y descubrirás por qué esa simple frase contiene el poder de liberar o destruir, dependiendo de quién la escuche y cómo la entiendas. En el capítulo 2, vosotros sois dioses, la declaración que intentaron borrar. La primera vez que Miriam me llevó al corazón de las catacumbas, donde se guardaban los manuscritos más antiguos y peligrosos, pensé que estaba preparando para cualquier cosa. Había pasado meses estudiando textos prohibidos. Había aceptado verdades que habían horrorizado al escriba obediente que alguna vez yo fui. Creía que ya nada podía sorprenderme, pues estaba equivocado. Miriam encendió varias lámparas adicionales para aquella noche. Necesitábamos ver claramente lo que voy a mostrarte, dijo. Estas palabras tienen poder, y el poder solo puede ser manejado con una plena conciencia. Desenvolvió el manuscrito, que claramente era el más antiguo que cualquier otro ser humano hubiera visto. El papiro estaba amarillento, pero sorprendentemente bien conservado. La escritura era griega, pero en el estilo que delataba su antigüedad. Eso, dijo Miriam, es uno de los pocos registros que tenemos de la enseñanza directa, no de las parábolas públicas, sino de la enseñanza directa que nos dejó nuestro amado Maestro Jesús. Para quienes esperaban listos, contiene la declaración de que casi le cuesta la vida. Mucho antes de la crucifixión comenzó a leer, y mientras lo hacía pude sentir cómo cada palabra resonaba en algún lugar profundo de mi ser. El pasaje describía una confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Le acusaban de blasfemia por afirmar ser uno con el Padre, y entonces Jesús respondió citando sus propias escrituras sagradas. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, vosotros sois dioses. Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A aquel que el Padre sacrificó y envió al mundo. Vosotros decís, qué blasfemia, porque dije, soy hijo de Dios. Miriam hizo una pausa. Entonces, ¿lo que estás diciendo?, me preguntó. Admití que no estaba seguro. Jesús no está inventando una doctrina nueva, explicó. Está recordándoles algo que sus propias escrituras ya lo decían. El Salmo 82 declara explícitamente que los seres humanos son Elohims, la palabra hebrea que traduce como dioses. Y Jesús está usando esto como fundamento para su propia declaración de divinidad. Si la escritura ya dice que somos dioses, argumenta entonces por qué es blasfemia cuando yo lo afirmo de mí mismo. Pero hay algo más profundo aquí, continuó Miriam. Jesús no está solo defendiéndose de una acusación, está revelando una verdad absoluta que trasciende su propia persona. Está diciendo, sí, yo soy divino, pero ustedes también lo son. La escritura lo dice, la diferencia es que ya lo sé y ustedes lo han olvidado. Deben recordarlo. Pero él pasó días meditando de esas palabras, y mientras lo hacía, él empezó a investigar más profundamente el contexto de aquella declaración. El Salmo 82 es uno de los textos más enigmáticos, debatido por las escrituras hebreas. Comienza con una escena extraordinaria. Dios está en la asamblea divina, en medio de los dioses, juzga. Y luego más adelante viene una declaración tan explosiva. Yo dije,
vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Los teólogos ortodoxos han gastado siglos intentando explicar este pasaje, de manera que no almacenen la doctrina de un único Dios separado de la humanidad. Han dicho que dioses aquí significa jueces, humanos o ángeles o cualquier cosa excepto lo que literalmente dice. Pero para los primeros gnósticos el significado era claro. La escritura misma reconoce la naturaleza divina del ser humano, no como una blasfemia, sino como una verdad revelada, no como una aspiración, sino como un hecho ontológico. Y Jesús, al citar este pasaje en su defensa, estaba haciendo algo revolucionario. Estaba diciendo que su divinidad no era una excepción, sino un ejemplo. Estaba diciendo, lo que soy yo, ustedes también lo son. La diferencia no está en la naturaleza, sino en la conciencia. Miriam me enseñó que esta comprensión era común en el cristianismo. Más temprano, antes de que la institucionalización requiriera creer una separación clara entre el Salvador divino y la humanidad pecadora. Necesitaba de salvación. El propio Pablo me mostró, había escrito cosas sorprendentes que usualmente se pasan por alto. En su carta a los Gálatas dice, yo no vivo, yo, sino Cristo vive en mí. No dice Cristo vive conmigo o Cristo me ayuda, dice Cristo vive en mí. La presencia divina no es externa, sino interna a mis corazones. Y en su carta de los Corintios pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Templo no es una metáfora casual, templo es el lugar donde habita la presencia divina. Tenemos que entenderlo, mis corazones. Esto está para largo, pero me está gustando y me está encantando, mis amores. Si hoy día puedo en la noche, tengo tiempo, termino esta parte, por lo menos otras charlas. Pero si me voy a demorar, ¿dónde voy a ir, mis amores? Donde el abogado, que tengo que arreglar lo de esta casa, lo dejamos para mañana. Pero voy a continuar, porque para mí está súper interesante. Para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes, mis amores. Que la luz y la paz de nuestro Creador que está en nosotros se despierte más pronto para que todos podamos saber verdaderamente quiénes somos. Para mí ha sido un placer, mis amores. Los amo, besitos. Hasta prontito. Chao.